Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. El perro de dos cabezas. Morrigan informa a las fuerzas de defensa de cada fuerte tutelar en mi nombre. Después de que la fusionada divinidad de los cuatro dioses se desvaneció, Eduardo inmediatamente dio órdenes. Diles que continúen defendiendo sus respectivos fuertes tutelares por 2 horas. Una vez que haya pasado ese tiempo, cada ejército actuará a discreción dependiendo de las circunstancias. Afirmativo. El leal espíritu Morgan asintió en respuesta a Eduardo usando la muñeca que estaba poseyendo. Estaban en el techo de la torre de protección de la nación en el primer fuerte tutelar, la puerta de Seriú. Eduardo caminó rápidamente hacia un guiberno que lo estaba esperando. Muy bien, es hora de regresar a donde empezamos. Tomaré a mi guardia personal, los caballeros de la liga, y dejaré este fuerte tutelar. Morrigan, ¿también vienes conmigo? Afirmativo, ¿se reunirá con la fuerza principal, príncipe? De hecho, me conoces bien. Viendo la expresión delicada en la cara de Morrigan, Eduardo sonrió, a pesar de perder su fortaleza impenetrable, el oficial superior parecía estar con un humor excelente. Eduardo estaba agradecido por el nivel en el campo de batalla, que le permitía tener un enfrentamiento con Tachibana Masatsugu en igualdad de condiciones. Morrigan estaba asombrada por el amor por la batalla que tenía el príncipe negro, pero sentía curiosidad por saber cómo comandaría a su ejército. Déjanos partir, Morrigan, he traído 400 legiones a la puerta de Seriú, con 800 permaneciendo en el centro de comando central. Un total de 1200 legiones deberían ser una fuerza suficiente. Los enemigos japoneses deben saber que los caballeros negros del Imperio Británico serán quienes dominen el campo de batalla de Hakouni. Aparte de los caballeros de la Liga había otras 150 y tantas cruzadas en la puerta de Seriú. El príncipe negro les ordenó que defendieran el fuerte tutelar mientras su guardia personal se unía con la fuerza principal. Iba a lanzar un violento contraataque para destruir a los ejércitos enemigos que estaban en los 4 puntos cardinales. Este era el plan de Eduardo. Sin embargo, por supuesto, te entrometerás Tachibana Dono, ¿cierto? Liderando a las 400 regiones que estaban directamente bajo su mando, el príncipe negro se movió hacia Obakudani. Había otra fuerza para una emboscada ahí. 800 caballeros de la Liga ya habían sido detectados. Liderando a un total de 1200, el príncipe Eduardo definió su posición en el cielo sobre el monte Shogun. Las bestias sirvientes como las águilas y los Yatagarasusu habían regresado con los reportes. Es innecesario decir que Tachibana Masatsugu se mantenía informado de esas situaciones en todo momento. Sin embargo, había un asunto que necesitaba ser discutido y definido antes de entrar al campo de batalla. No sería equivocado llamarlo negociación. En otras palabras, reunirse con el renombrado general del aliado de Japón, el Imperio Romano del Este. La clave era cómo derrotar al líder del enemigo, Eduardo el Príncipe Negro. Montando guibernos azules, Masatsugu y Rika se dirigieron al punto de encuentro en el cielo sobre Obakudani. Después de la batalla en la puerta de Susaku, 600 canesadas de Masatsugu permanecieron mientras que los 150 kamuis de Rika estaban virtualmente intactos. Mientras tanto, montando un guiberno plateado, el general Wei Qing trajo aproximadamente 450 centurias. Con el fin de atrapar la atención del príncipe negro en la puerta de Seriú, Wei Qing había confrontado a los arqueros largos ingleses, perdiendo más de la mitad de su ejército de 1000 como resultado. El resto de las fuerzas de Roma y Tekado permanecieron en los fuertes tutelares en el norte, este, sur y oeste. Esas fuerzas estaban en ese momento luchando contra los ejércitos dejados atrás por el príncipe Eduardo. En este momento, las 750 legiones de Tekado combinadas con las 450 de Roma que hacían un total de 1200 estaban luchando. Dadas las proporciones, no sería descabellado que Tekado estuviera al mando. Sin embargo, si el ejército romano, el cual había sacrificado más hasta ahora, se hubiera rehusado a cooperar, esta batalla sería extremadamente difícil de llevar a cabo, así era como funcionaban las proporciones. Mientras pensaba en esas cosas, Masatsugu alcanzó el punto de encuentro en el cielo sobre Obakudani. Liderando a sus centurias que presentaban una formación esférica, el general Wei Qing llegó desde Hakouni Yumouto. Masatsugu Dono. Sí, voy a hablar con él por un momento. Masatsugu le dio a Rika una mirada y dejó al ejército de 700 legiones de Tekado.
Montando su guiberno solo, se aproximó al ejército romano de 450. ¿Quién sabe qué podría surgir de esta discusión con el general Wei Qing? Los dos se encontraron en el cielo sobre Obakudani. Wei Qing dijo cándidamente: estoy deseoso por cooperar con su plan Masatsugu Dono. Eso es en verdad útil que tenga esa actitud. Habiendo dicho eso, Masatsugu no pudo hacer nada más que refunfuñar esta vez. ¿Cómo ni siquiera te he dicho el plan? ¿No estás accediendo demasiado rápido? Por favor, tranquilízate, este es el poder de mi arma heroica. ¿Qué? La habilidad de recrear poderosas hazañas de campos de batalla de la vida anterior, ese era el poder especial del arma heroica. Sin embargo, ¿qué clase de habilidad tenía Wei Qing y que había mencionado en esta conversación? Masatsugu estaba bastante confundido. Wei Qing apuntó a su sien y explicó. El normalmente de bajo perfil, Wei Qing habló con un tono travieso en su voz. No tengo idea de si mi conducta normal me ocasionará una respuesta negativa o simplemente me vea afectado con tener poca suerte, pero como resultado, siempre estoy rodeado de problemas externos a la batalla. Como por ejemplo el trato poco razonable de la clase alta, o ser forzado a liderar ejércitos que son claramente más débiles que el enemigo. Sus palabras sonaban como una queja, pero el tono de voz de Wei Qing estaban llenas de una ligereza que hacían parecer que no estaba hablando sobre sí mismo. De hecho, había una sonrisa amable en la cara de Wei Qing. Tal vez debido a esto, mi intuición es especialmente afilada cuando se trata de avanzar o retirarse. ¿Intuición? Sí. Mi experiencia me dice cuándo avanzar o retirarme, conociendo a dónde moverme para tener mejor suerte y cuáles posiciones son desventajosas, todo esto se vuelve claro para mí en una especie de premonición. ¿En verdad puedes ver esas cosas? Esta vez, mi intuición me dice que tú eres el camino más efectivo para la supervivencia, este es precisamente el efecto de mi arma heroica Kanglong Youi. Wei Qing reveló fácilmente su habilidad desconocida. Masatsugu estaba muy intrigado, ¿realmente esto contaba como arma heroica? Wei Qing sonrió otra vez y dijo. Ha habido mucha gente céntrica a mi alrededor en el pasado. Entre estas personas había un emperador que era bueno para juzgar el carácter, pero tenía muy poco entendimiento de los corazones humanos. También estaban las hermanas voluntariosas del emperador, generales obstinados, etc. Tal vez después de haber sido empujado por esas personas por años, desarrollé esta habilidad como resultado. Ya veo. Masatsugu comprendió, pero solo estaba medio convencido. Que el general Wei Qing tuviera una habilidad como esta probablemente era verdad. De otra forma, no se hubiera comprometido obedientemente con el plan de Masatsugu aún sin conocerlo. Sin embargo, un arma heroica que mejoraba la intuición era bastante difícil de creer. Masatsugu especuló que Wei Qing había ejercitado la templanza al solo decirle parte de la verdad. Los verdaderos efectos del arma heroica debían ser más poderosos y que la intuición era solamente la punta del iceberg. General Wei Qing, si la oportunidad se presenta en verdad me gustaría conocerte a fondo algún día. Mi verdadera naturaleza no es interesante para nada. Por otra parte, Tachibana Dono, tu identidad es mucho más intrigante. ¿Dices que yo lo soy más? La forma en que has luchado tus batallas hasta ahora solo es posible con una profunda confianza en que tus tropas son la élite de la élite. Ese es el tipo de tácticas que empleas, las cuales provocan un excesivo y pesado daño a los soldados. Es más probable que hayas servido a una nación fuerte o tal vez eras un general que lideraba héroes de élite. Hablando de eso, dijiste que tus tropas que liderabas eran viejas y débiles, ¿no es así, general? Ante la pregunta de Masatsugu, el guapo general sonrió amargamente y admitió. Sí, el emperador me asignó caballería para conquistar a las tribus ecuestres de Xiongnu. Desafortunadamente, los jinetes y los caballos fueron todos criados dentro de las fronteras de Han. Comparados con los guerreros que habían pasado toda su vida montando a través de las estepas, la distancia era tan grande como de la tierra al cielo. En cualquier caso, el asunto del comando fue definido con una tranquilidad inesperada. Algunos minutos después, los dos finalmente partieron para enfrentar a Eduardo el Príncipe Negro. Morrigan, es hora de comenzar. Como usted mande. Eduardo había dividido a los caballeros de la Liga en dos divisiones. Primero, 900 legiones formaron un muro ancho como la línea de enfrente. Un par de cientos de metros detrás, los remanentes 300 eran la línea trasera. Con los caballeros negros todos equipados con arcos largos, el modo inglés estaba completamente preparado. Eduardo mismo y Morrigan estaban en la línea trasera. El genio se había cambiado a un cuerpo del tamaño de una muñeca y estaba sentada en el hombro del príncipe negro. Al ver la posición del enemigo, Eduardo quedó bastante sorprendido. Están formando una línea diagonal atravesando todo el campo de batalla, una formación oblicua T.
Que pasado de moda es emplear la táctica de Lord Epaminondas, jojojojo, afamados generales del pasado y del presente, orientales y occidentales, todos usan los mismos métodos, no es así. Al hablar de caballeros medievales, la mayoría de ellos eran brutos sin cultura. La idea de promover la caballería era para impartir un sistema de moralidad básica a esos hombres sin gobierno que frecuentaban los campos de batalla. Los llamados caballeros no eran tan elegantes como los imaginaba la gente moderna. Sin embargo, había una extraña excepción aquí. Habiendo recibido una educación de élite desde la infancia por ser parte de la familia real inglesa, él fue instruido en elegancia y etiqueta por la corte. Aparte de ser un experto en el arte marcial y en las artes de la guerra, también era una persona muy versada en latín con un profundo conocimiento de los textos clásicos griegos y romanos, así era el príncipe negro como persona. Ahora, se dio cuenta de que Techibane Masatsugu había recreado una famosa táctica de la antigua Grecia. Estamos a punto de tener un verdadero enfrentamiento contra el príncipe. Todas las unidades, hagan una línea y creen un muro. Ahora, al considerar a la coalición formada por el feudo de Tecado y el Imperio Romano del Este, también habían formado un muro al igual que el enemigo. Ambos bandos estaban en el cielo sobre el monte Sogun en Hakouni, cada uno formando su respectiva muralla con más de 1000 legiones. Sin embargo, la muralla de las fuerzas de la coalición era muy diferente de la de los británicos. Comenzando porque en la izquierda y moviéndose a través de ella, había 600 canesadas rojo-purpura y luego 400 centurias plateadas y finalmente 150 camuis azules. En todo el frente, solo las canesadas en la izquierda fueron intencionalmente acomodadas formando una columna. Así, la formación se convirtió en una L con una protuberancia en la izquierda en lugar de una línea horizontal perfecta. La columna de la izquierda estaba conformada por 600 canesadas. En lugar de líneas uniformes, esta formación concentraba no solo cantidad sino también a las tropas más duras en la orilla más alejada. Esta táctica era conocida como el orden oblicuo, un tipo de formación desbalanceada. De regreso al segundo fuerte tutelar, la puerta de Susaku. El gran fénix de los 4 dioses que cuidaba esta fortaleza ya se había ido. Sin embargo, las cerca de 100 cruzas estacionadas ahí por el príncipe negro todavía estaban en el lugar, peleando contra la coalición de centurias y Kuro Hougans. Probablemente habían recibido la orden de permanecer en el fuerte tutelar para continuar llamando la atención del enemigo. A este paso, las cosas deberían estar bien. Aliviada, Shiori decidió cambiar el tema. El orden oblicuo es una táctica de la antigua Grecia. El bando de Tecado había colocado una simple tienda como campamento en el césped dentro del fuerte tutelar. Shiori estaba sentada en una silla plegable dentro de la tienda con una colcha en su regazo. Con el ritual de activación del encantamiento de maestro sirviente había recuperado bastante su fuerza. Afortunadamente, permaneció consciente y todavía era capaz de usar el control noético. En este momento había enviado a un Yatagurasu para hacer reconocimiento y observar el enfrentamiento entre Masatsugu y el príncipe negro. Las acciones de la batalla fueron proyectadas en el aire en vivo. En la pantalla, Techibane Masatsugu había ordenado a las legiones hacer una formación oblicua. En ese entonces, la principal táctica era desplegar tropas en falanges en líneas anchas de igual profundidad. Sin embargo, Epaminondas, el comandante de la ciudad de Tebas, usó deliberadamente una falange mucho más profunda a la izquierda y tuvo éxito al derrotar al ejército espartano que era del doble de tamaño. Ganó a pesar de estar en desventaja en una proporción de 2-1. Eso es impresionante. Los ojos de Hudson brillaron fuertemente, bastante impresionada. Pero lo que no entiendo es por qué usar una formación diagonal. Para concentrar a las tropas de élite en la izquierda avanzará inevitablemente. Si el centro y la derecha fallan en mantener su posición, las fuerzas dispersas podrían igualmente perder o avanzar. Consecuentemente, los soldados en el centro y en la derecha, los cuales avanzan ligeramente más lento, deben seguir a las tropas de élite de la izquierda. Shiori dibujó una línea diagonal en el aire para explicarlo. Desde arriba, parece que una línea diagonal ha sido dibujada en el campo de batalla desde la izquierda hacia la derecha. Princesa, si Oni-sama sabe este tipo de táctica que asegura la victoria, ¿no significa eso que él podría provenir de la antigua Grecia? Eso es sin duda imposible. No tienes por qué rechazar mi idea tan fácilmente. La esencia del orden oblicuo no es acerca de hacer una línea diagonal, sino de concentrar la fuerza de un lado para ser empleada hábilmente. Cuando se despliegan tropas con este principio en mente, uno podría naturalmente elegir formaciones similares. Después de explicar la táctica en detalle, Shiori añadió: esto no tiene nada que ver con la identidad del comandante, o su origen geográfico o la era. O ya entiendo ahora. En esta ocasión, simplemente se eligió el orden oblicuo, eso es todo. Entiendo lo que dices ahora, princesa. Pero por el tono en tu explicación.
¿Por qué tengo la sensación de que ya sabes el origen de Oni-sama? ¿En serio? No tenía la intención de insinuar eso. Hatsune dijo lo importante del asunto de inmediato, lo que sorprendió a Shiori. Actuando dura como si nada hubiera pasado, ella escondió sus verdaderos sentimientos con bastante naturalidad. Después de haber observado el comportamiento de Masatsugu hasta ahora, Shiori había llegado a su propia conclusión. Sin embargo, no tenía ninguna evidencia. Todavía no era el momento para anunciar sus hallazgos. Era imperativo concentrarse en la batalla actual para alcanzar una conclusión rápida, así podrían brindarle ayuda a Tachibane Masatsugu tan pronto como fuera posible. A propósito, Hatsune, Masatsugu-sama también mencionó que tu poder es absolutamente esencial en esta batalla. ¿Debes prepararte, está bien? Sí, princesa. Debo reunir todos mis poderes espirituales, para frustrar los planes del príncipe Eduardo. Shiori sabía más o menos lo que el príncipe negro estaba pensando. Él intentaba derrotar a los dos resucitados, a Tachibane Masatsugu y a Wei Qing en el centro de Hakone antes de moverse, y después visitar cada uno de los fuertes tutelares localizados en los 4 puntos cardinales, para derrotar a las fuerzas de coalición de Roma y Tekado. Por lo tanto, había ordenado a las legiones estacionadas en dichos fuertes, que continuaran la defensa de los mismos. Por el contrario, Shiori tenía que hacer lo opuesto. Debían derrotar rápidamente las fuerzas de defensa en los 4 fuertes tutelares y luego dirigirse a ayudar a la fuerza de coalición de Tachibane y de Wei, para rodear al príncipe negro. Fujinomiya Shiori era la clave para este plan de batalla. Respirando profundamente, se concentró de nuevo en su noesis. De regreso al cielo sobre el monte Sogun. La coalición de Roma y Tekado de Masatsugu luchaba contra el ejército británico de Eduardo. Frente a frente, separados por varios kilómetros, los dos ejércitos finalmente avanzaron. Si continuaban avanzando como hasta ese momento, entrarían al rango en que se mezclarían. Naturalmente, los dos ejércitos comenzaron a dispararse. Capaces de disparar 10 veces por segundo, las bayonetas se mantuvieron disparando una y otra vez. Cada bando tenía un gran ejército de 1200 legiones. Esto implicaba que un total de 2400 rifles descargaban su furia produciendo una cortina de rayos de luz. Las barreras de luz blanca protectora neutralizaron los innumerables disparos. El brillo que surgía de ambos ejércitos eran precisamente sus herramientas de supervivencia. Desafortunadamente, muchos disparos eran potentes y golpeaban en el cuerpo o la armadura a los soldados alados gigantes, lastimándolos directamente. En este enfrentamiento con rifles, la fuerza de coalición tenía algo de ventaja. En otras palabras, el ejército de canesadas, centurias y camuis estaban ganando ligeramente. La razón era simple. Las 300 legiones británicas que estaban en las posiciones traseras no estaban participando. Las carcasas negras de los caballeros británicos de la Liga continuaban cayendo uno tras otro. Naturalmente, los 300 caballeros negros no se quedaron quietos. Usaron sus arcos y lanzaron flechas de luz, haciendo una ofensiva desde la retaguardia. Todos los arqueros, estoy contando con ustedes otra vez. Respondiendo a la orden de Eduardo, los caballeros de la Liga comenzaron a disparar a gran velocidad. Prepararon, apuntaron y dispararon. Las flechas volaron con el sonido del viento. Esa era la naturaleza de los arcos y flechas, a diferencia de los rifles que se accionaban jalando el gatillo. La desventaja contra la conveniencia de las armas modernas es que éstas podían disparar 10 veces por segundo, mientras que los arcos largos británicos solo podían ser usados a un ritmo de 1 o 2 flechas cada 10 segundos. Sin embargo, esas flechas de luz eran capaces de hacer pedazos las barreras protectoras. Incluso con su radiante brillo defensivo, las legiones del ejército de la coalición no podía detener las flechas de los caballeros negros. Además, los caballeros de la Liga del Frente habían formado un muro para proteger a los 300 arqueros largos, previniendo totalmente que el ejército de la coalición tomara represalias en contra de la retaguardia. Habilitando a los arqueros para que se concentraran en disparar era la esencia del modo inglés. Los tiradores de la retaguardia levantaron sus arcos largos a cierto ángulo para arrojar sus flechas. Siguiendo trayectorias parabólicas, las flechas se precipitaron contra las posiciones del ejército de la coalición. Una tras otra, muchas legiones, rojo-púrpura, blanco-plateadas o azules, fueron víctimas de las flechas. Estaban muriendo claramente mucho más rápido que los caballeros negros británicos. El imperio británico todavía era superior en cuanto a los disparos. Sin embargo, el ejército de la coalición no era superado. Usando una formación escalonada, la columna izquierda del ejército de la coalición destacó especialmente. Las canesadas asignadas al lado izquierdo estaban volando ligeramente más rápido que las centurias en el centro y que los camuis en la derecha. Con el ala izquierda adelante, el ejército entero formó una diagonal. En contraste,
Los caballeros de la liga del bando enemigo tenían una formación con forma de un guión horizontal. En un minuto o dos, el frente de los caballeros negros iba a chocar contra las canesadas que lideraban y estaban al frente. Canesadas, las 200 que están al frente, saquen sus espadas y carguen contra el enemigo. Sabía que sería como esto. Concéntrense en la lluvia de flechas del enemigo. No los dejen tener éxito, o si no las espadas samuráis van a desorganizar nuestra formación. El ejército de canesadas en la punta izquierda de la diagonal tenía muchas filas de fondo. Las 200 legiones en la parte más hacia el frente aceleraron y cargaron contra el enemigo, causando que la unidad sobresaliera aún más, encerrando de golpe a los caballeros de la liga. Las bayonetas en sus manos se convirtieron en la afamada espada Izumi no Kami Kanesada. La unidad de canesadas debía servir como vanguardia para aproximarse y cortar a las legiones británicas, de este modo irrumpieron ante la formación del enemigo causando numerosas bajas. Una vez que la formación del enemigo comenzó a romperse, todo lo que se necesitaba era concentrar los ataques para que el colapso de su formación fuera inevitable. Sin embargo, las flechas continuaron cayendo. Los arqueros largos de los caballeros de la liga concentraron su fuego, tratando de aniquilar a la vanguardia de los canesadas con sus espadas desenvainadas. Las legiones rojo-púrpura blandieron sus espadas japonesas, rechazando la lluvia de flechas. Las espadas chocaron con las flechas. Hacía casi un mes, las canesadas lideradas por Masatsugu habían usado el mismo método para defenderse de los arcos largos muchas veces. Sin embargo, la situación hoy era diferente de lo que sucedió la última vez. Tisk. Estoy muy seguro de que el enemigo está fatigado. Masatsugu chasqueó su lengua mientras que Eduardo sonrió. Las canesadas con sus espadas estaban claramente desordenadas, careciendo de su agudeza original. Normalmente, los espadachines del Shinsengumi eran capaces de bloquear la gran mayoría de flechas, pero hoy, una de cada dos flechas daba en el blanco, docenas de canesadas cayeron del cielo, dañadas seriamente. Transportar al Tintegel fue un esfuerzo excesivo, ¿eh? Eduardo soltó una risita. La costa de Udawara estaba aproximadamente a 16 o 17 kilómetros del lago así. Masatsugu había ordenado a sus canesadas que volaran mientras llevaban a cuestas al destructor de 183 metros de largo. Por supuesto, esto consumió una substancial cantidad de fluido ectoplásmico. Para las legiones, la falta de fluido ectoplásmico era el equivalente humano a la fatiga. Sin esa agudeza como espadachines, las canesadas continuaban cometiendo errores que normalmente no cometerían. Arqueros, no sientan pena por ellos, disparen con toda su fuerza. Eduardo les dijo a sus tropas que esta era la oportunidad para obtener la victoria. La lluvia de flechas continuó masacrando sin piedad a los espadachines rojo-púrpura, causándoles daño substancial a las canesadas. Al final, más de la mitad de los que estaba en el frente murió antes de que pudiera enfrentarse al enemigo. Aún así, la formación en escalón de la vanguardia de los espadachines finalmente se aproximó a la línea horizontal de los caballeros de la liga. Todas las unidades, saquen sus espadas. Muéstrenle al enemigo la habilidad con la espada de Hijikata Toshizo. En la batalla actual, la famosa espada y la habilidad con la espada de Hijikata Toshizo tenía una importancia fundamental. Las 470 canesadas que quedaban tomaron una postura plana y se apresuraron hacia los caballeros negros británicos, la guardia personal del príncipe negro. Inesperadamente. Que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal de esto. 500 de ustedes encárguense de las legiones rojo-púrpura en el frente, hagan uso de sus escudos. El príncipe negro recitó sus palabras sagradas para invocar el arma heroica del escudo. Los caballeros de la liga y los canesadas con su ketane se enfrentaron. La breve inscripción Onisoet Kimali pensé, pareciéndose al latín, apareció en cada escudo de cada uno de los caballeros de la liga. Mis caballeros, están protegidos por la insignia de la liga. Ahora, levanten sus escudos de justicia para triunfar sobre el mal. Los caballeros de la liga que estaban resistiendo a las canesadas eran 100 del resto del ejército. Sus armas se transformaron pasando de una bayoneta estándar a escudos rectangulares, y no arcos largos ingleses. Los escudos eran casi del tamaño del cuerpo de la legión. Esta era otra de las cartas de triunfo del príncipe negro y se habían defendido con éxito anteriormente del estilo Tenen Rising con anterioridad. Sin embargo, las canesadas no tenían más opción que aguantar. Masatsugu les ordenó tranquilamente. Olvídense de la defensa, vayan. 100 legiones británicas habían dejado de lado sus bayonetas para sostener gigantescos escudos. En ese caso, no había necesidad de afectar el balance entre la ofensiva y defensiva. Con solo atacar con el golpe más fuerte era suficiente. Las canesadas blandieron sus espadas para atacar a los caballeros negros que levantaron sus escudos. Ellos usaron la postura Hasou. La llamada postura Hasou era una postura superior para atacar con la espada. Sosteniendo la empuñadura, uno podía levantar ambas manos hasta el nivel de la boca.
La punta de la espada podía apuntar al cielo y las nubes, por lo que en el estilo Tenen Risin su apodo era el de la espada que apunta a la nube del oriente, córtenlos con todo su poder. Las canesadas continuaron cortando a los 100 caballeros de la liga con todo y escudos. Concentraron toda su fuerza en el golpe de la espada sin pensar en la defensa o en los ataques siguientes. Sin embargo, las espadas japonesas eran casi siempre bloqueadas por los escudos de los caballeros sagrados. Algunas de las espadas japonesas lograron cortar el acero de los escudos, pero fueron raras excepciones. Jojojo, ¿las espadas samuráis solo son capaces de esto? Inténtenlo más. Son las tropas lideradas por el hombre conocido como el Despiadado, si esto es todo lo que tienen, aguanten la burla que sufrirán en el infierno. El comandante de los caballeros sagrados sonrió mientras que el despiadado vicecomandante tranquilamente ordenó el ataque. Respondiendo a las órdenes de Masatsugu, las canesdas hicieron honor a su nombre como los niños demoníacos de los dioses. Usando cortes estilo Hasou, atacaron por detrás de sus camaradas caídos o fueron por los líderes de las tropas que estaban frente a ellos, los espadachines rojo-purpura se apresuraron sin parar. Mientras que los caballeros de la liga, levantaron sus gigantescos escudos para cubrir sus cuerpos. Las canesadas usaron sus propios cuerpos para golpear los escudos o golpearon a las legiones británicas para hacerlas perder el equilibrio. Aprovechando la oportunidad, los espadachines que estaban detrás se apurarían para ir hacia adelante, usando sus espadas mortales para ocasionar heridas mortales en los cuerpos de las legiones británicas. Este método de lucha carecía de la exquisita habilidad buscada por los espadachines japoneses. En lugar de eso, parecían más matones bien coordinados acostumbrados a las peleas callejeras en grupos grandes. Este método para masacrar enemigos era único del arma heroica Izumi no Kami Kanesada heredada del vicecomandante del Shinsengumi Hikata Toshizo. Durante la caótica batalla, no se podía apoyar exclusivamente en los habilidosos espadachines. Al mismo tiempo, la ofensiva también fue planeada por Masatsugu. Impresionante como siempre, Tachibana Dono. ¿Se le debe dar crédito a la formación oblicua por esta feroz ofensiva? Eduardo, murmuró detrás del ejército británico. Mientras los soldados en el frente estaban enfrascados en el combate, las tropas en la retaguardia se apresuraron a dar un segundo golpe y un tercero, etc. Luchando implacablemente para romper la formación del enemigo. Poniendo tropas de élite en una columna con muchas filas tuvo este efecto. Y ahora en una columna, las canesadas con suquetanes se volvieron la punta de la espada que apuñalaba a los caballeros de la liga. A este ritmo, la formación de los caballeros negros no duraría mucho. Sin embargo, el príncipe negro había esperado esto tan pronto vio la formación oblicua del enemigo. Dijo. Lo supe desde hace tiempo, eres un afamado general capaz de poner tu espada samurái en mi garganta. Naturalmente, como caballero, he preparado medidas para responder también. Eduardo estaba montando sobre un guiberno. Miró hacia abajo, hacia donde se estaba llevando a cabo la batalla entre los dos ejércitos. La coalición de Roma y Tekadu con su formación escalonada estaba luchando contra los caballeros de la liga. El sobresaliente lado izquierdo de la formación escalonada estaba chocando violentamente con el lado derecho de la formación rival, librando una caótica batalla. Sin embargo, los demás soldados fueron separados desde decenas de metros hasta un centenar y estaban intercambiando disparos sin entrar para nada al caos de la batalla. Eduardo observó tranquilamente la situación de la batalla. Estaba viendo la lucha entre los samuráis y los caballeros negros. Si se abrieran camino en este punto podría instantáneamente cambiar el rumbo de la batalla. Por el honor de los caballeros, hagan los pedazos. El príncipe de la familia Plantagenet dio esa mortal orden. Los 300 caballeros de la liga en la retaguardia se habían concentrado hasta ahora en lanzar sus flechas. Sus armas espontáneamente se volvieron bayonetas negras regulares. Elevándose a una altura de 400 metros, ocupaban el cielo sobre la formación escalonada. El príncipe negro comandó sonoramente. Caballeros de la liga, carguen a alta velocidad con todas sus fuerzas. Eduardo le ordenó a la caballería que cargara en contra del enemigo. La carga de la caballería era la táctica favorita de Ricardo Corazón de León. Usando las bayonetas como lanzas de caballería, las legiones volaron hacia el enemigo a máxima velocidad para hacer pedazos la armadura de sus enemigos con el filo de sus espadas. El impacto de la carga fue capaz de esparcir al enemigo. Una verdadera caballería habría necesitado cientos o miles de tropas para llevar a cabo una ofensiva de esa magnitud. Esta vez, 300 caballeros de la liga fueron usados para recrear una carga de caballería. Despreocupado por herir a las fuerzas propias, Eduardo fue tan lejos como para ordenar cruelmente que los atacaran a ellos también. Los meteoros negros se estrellaron contra el ala izquierda de la formación escalonada que estaba 400 metros arriba. Al mismo tiempo, Masatsugu dio una nueva orden. No pudo hacer más que sonreír cuando vio que el general enemigo estaba tan loco como él.
De cierta manera, esto también significaba que en verdad eran buenos rivales. Así que a los dos se nos ocurren tácticas similares. Inmediatamente. Las canesadas y los caballeros de la liga que habían comenzado una batalla desorganizada, mientras los caballeros negros también estaban cargando contra todos ellos sin importar si eran amigos o enemigos, todos ellos quedaron atrapados en el ataque lateral. Esta ola de ataques tuvo su origen en el fuego de los rifles de cientos de centurias y camuis en el bando de Tecado. Si se concentraran tropas en un lugar podría incrementar su poder ofensivo ahí. Definitivamente, este era el principio clave de la formación oblicua, que podrían hacer las tropas de élite con un poder superior después de matar a los enemigos que estaban frente a ellos. Simple, moverse hacia los siguientes enemigos. Por ejemplo, se podían mover hacia otros enemigos y emboscarlos desde la retaguardia o desde un flanco. ¿Y entonces qué pasaba con la otra parte del ejército con poder ofensivo bajo? No había necesidad de que las tropas ordinarias fueran excesivamente agresivas. Debían retrasar su participación en la batalla tanto como fuera posible mientras avanzaban lo justo para no quedarse atrás. La subyacente condición era que debían quedarse a cierta distancia del resto del ejército para evitar que el enemigo los aislara. Una vez que estuvieran en la pelea confusa, no había necesidad de preocuparse tampoco por derrotar el enemigo. Mantener un punto muerto era la clave. Asegurándose su propia seguridad y supervivencia era la máxima prioridad. Mientras esto estaba pasando, la unidad de élite con poder ofensivo superior derrotarían a los enemigos frente a ellos dejando el resto de sus enemigos bloqueados por sus aliados menos poderosos. Entonces, de aquí en adelante las tropas ordinarias atacarían agresivamente, para rodear y destruir al enemigo en sincronía con la unidad de élite. Este era el uso más ideal de la formación oblicua. Sin embargo, había formas diferentes de aplicarla dependiendo del campo de batalla y del comandante. En esta ocasión, Tachibane Masatsugu había usado su unidad élite de 600 canesadas inteligentemente como carnada. El enemigo consistía en el príncipe Eduardo y los caballeros de la liga. ¿Qué pasaría si la concentración de la formación oblicua o si fallaban en irrumpir a través de las filas de los caballeros negros? Tachibane Masatsugu había considerado esta posibilidad pesimista y no era a causa de la paranoia. Después de usar las cartas del triunfo que eran el uso de la ketane y el estilo llamado Tenenri-Shin, las canesadas bajo su mando aún así no podían sobrepasar los arcos largos y los escudos de los caballeros de la liga fácilmente. Mientras estaban enfrascados en la batalla, el enemigo incluso lanzó una carga de caballería. Centurias cambien el objetivo que tenían hasta el momento sus rifles. No se preocupen por lastimar a las canesadas, mejor, dispárenles junto con el enemigo. Es imperativo que eliminen a los caballeros de la liga que están luchando contra las canesadas. Wei Qing y Akigase Rikka dieron respectivamente sus órdenes. Más temprano, habían recibido un Pipe Fox mensajero enviado por el comandante principal, Tachibane Masatsugu, les pidió que procedieran de acuerdo al plan. Sus fuerzas respectivas eran respectivamente 400 centurias y 120 camuis. Justo ahora, habían seguido a la línea frontal de canesadas para avanzar lentamente hacia el enemigo mientras disparaban en el camino. No hacía mucho tiempo, su tasa de disparos había caído ligeramente. El ejército de la coalición había cambiado el curso repentinamente y aceleró durante un minuto o dos cuando la atención del comandante enemigo estaba centrada en las canesadas, que cada una de ellas tenía una ketane, por lo que eso les permitía moverse sin impedimentos. La fuerza mezclada de centurias y camuis se apresuraron hacia la izquierda, acelerando al mismo tiempo. Mientras los caballeros de la liga y las canesadas estaban enfrascados en una feroz batalla, esta fuerza tomó exitosamente la posición del flanco, resultando una formación parecida a una línea diagonal. Una vez en posición, la fuerza de coalición abrió fuego continuamente. Su objetivo era la zona en donde estaban los caballeros negros con los escudos, los caballeros que habían hecho la carga desde arriba, y las canesadas que estaban cortando a diestra y siniestra, causando una situación caótica. Los caballeros de la liga en esa zona ya no estaban en una formación ordenada. Sin una formación definida, sus barreras protectoras fallaron en proveerles protección. El ataque de las fuerzas de la coalición desde un ángulo inesperado les dio un golpe severo y sin precedentes a los caballeros negros. Muchos caballeros de la liga cayeron a los picos de las montañas de Hakouni. También cayeron canesadas en el proceso. Con una drástica reducción de efectivos en ambos bandos, los dos ejércitos continuaron en una feroz lucha desordenada. Dejemos que el status quo continúe por ahora. Wei Qing murmuró para sí mismo. Montando un guiberno plateado, estaba flotando por el cielo por encima del campo de batalla. Las legiones plateadas romanas podían ser vistas luchando valientemente por todas partes. La legión principal del Imperio Romano del Este se llamaba Centuria. Al igual que los camuis japoneses, la centuria también era de cuerpo pequeño.
En contraste, el Caballero de la Liga, basado en las Crusades, era de un tamaño más grande que las legiones plateadas romanas. Sin embargo, a diferencia de los samuráis azules, las centurias no se apoyaban en la agilidad para compensar su desventaja por el tamaño. Cada centuria estaba equipada con un gran escudo cuadrado. Se defendían de los disparos y las espadas de los caballeros negros usando sus escudos y podían contraatacar cada vez que el enemigo se cansara. En lugar de cargar contra ellos y atacarlos agresivamente, era común que derrotaran al enemigo esperando a que hiciera el primer movimiento. A pesar de su complexión pequeña, las centurias eran extremadamente fuertes y resilientes de mente, cuerpo y escudo. Los colmillos en sus contraataques eran también extremadamente filosos. Esas eran las características de las legiones centurias. Se especializaban en batallas defensivas haciendo formaciones seguras y ordenadas sin presionar demasiado agresivamente. Apoyándose en esos atributos, Wei Qing continuó la prolongada batalla. Dijo: el destino de Tachibana Dono no termina aquí, por lo que habrá una oportunidad de regresar sin necesitar que le dé un giro a la fortuna. Rodeado solo por legiones en fiero combate, no había ni un alma alrededor de él. Por lo tanto, nadie escuchó sus murmullos. A este paso, la batalla nos favorecerá a los británicos. Eso es lo que pienso. La adorable voz de una chica habló cerca del oído de Eduardo. El genio Morrigan estaba sentada en su hombro. La capaz asistente parecía que estaba a punto de dar un consejo, pero no, a pesar de usar una muñeca de algunas decenas de centímetros, logró de alguna manera encogerse de hombros. Príncipe, ves las cosas de manera diferente, ¿cierto? ¿Así que tú también lo ves? Impresionante. Un simple espíritu sabe cómo leer las expresiones en mi rostro, ¿eh? Tu estado mental se puede leer fácilmente en la musculatura de tu cara. Supongo que no es difícil. Aún en medio de la nubosidad de una feroz batalla, no se contuvo con sus ásperos comentarios. Eduardo sonrió sarcásticamente y concentró su mente en sentir el campo de batalla. Estaba contando cuidadosamente cuántas legiones estaban luchando en el cielo sobre el monte Shogun en el corazón de Hakouni. Primero que nada, había aproximadamente 800 caballeros de la Liga del lado británico. De la coalición de Tekado y Roma, había 160 camuis rojo púrpura, 340 centurias y 100 camuis azules estándar, haciendo un total 600 más o menos. Los rojo púrpura no eran los únicos cansados. Pasaba lo mismo con las centurias porque habían pasado mucho tiempo en la puerta de Seriú manteniendo ocupado a Eduardo. Esta diferencia numérica de 200 unidades solo se incrementaría con el tiempo. Sin embargo, Eduardo aún seguía emocionado con la batalla. La ambición y la competitividad lo alentaban. Estaba profundamente convencido que su oponente, el cual se había ganado su aprobación, aún tenía trucos bajo la manga. De regreso con Techibane Masatsugu. En este momento, estaba ligeramente alejado del campo de batalla donde las legiones de las tres naciones estaban luchando intensamente. Montaba su guiberno cerca del suelo, volaba cerca del pico del monte Shogun. Los restos de las legiones asesinadas en el combate aéreo estaban esparcidos por todo el lugar. Esto incluía a las canesadas, centurias, camuis y caballeros de la liga. En términos de proporción, los colores rojo púrpura y negro eran los dominantes. Esto significaba que la batalla entre los rojo púrpura y los caballeros de la liga era la más intensa. De todas las bajas, las de los canesadas eran las más numerosas. Como era de esperarse, las tropas de Masatsugu fueron las más afectadas por las flechas enemigas. Las flechas de luz que dispararon los caballeros de la liga no desaparecieron. Las flechas de luz todavía estaban clavadas en los cuerpos de las canesadas. Algunas canesadas recibieron impactos en la cabeza, el pecho o en el cuello. Había otras que tenían flechas en sus pies, cintura y en el muslo, lo que los inmovilizó. También había muchos casos de heridas en los hombros, brazos o en la superficie de la armadura. La mayor parte de las canesadas estaban tiradas en el suelo, incapaces de luchar más. Algunas estaban colapsadas en el suelo, incapaces siquiera de levantar su cabeza. Habiendo consumido vastas cantidades de fluido ectoplásmico, estaban sin fuerza. Justo cuando Masatsugu estaba satisfecho con la situación actual, sintió la sed de sangre y jaló las riendas de su guiberno ligeramente. Los guibernos eran bestias sirvientes inteligentes. La bestia se dio cuenta de las intenciones de Masatsugu y cambió su curso hacia la derecha. Varios segundos después, algo descendió en la posición donde habían estado Masatsugu y su guiberno. Una bala y el sonido de un disparo. Un caballero de la liga se acercó, su bayoneta apuntaba a Masatsugu. Este caballero negro no estaba gravemente herido. Estaba volando a baja altitud solo porque el impulso de una coalición lo había enviado hacia abajo. Los dos ojos debajo de la máscara habían visto evidentemente la figura de Masatsugu. El enemigo se dio cuenta de que la noesis que emanaba de Masatsugu estaba comandando un gran ejército.
Llegando a la conclusión de que ese humano era el comandante, el caballero de la Liga estaba planeando cortar la cabeza del líder del ejército enemigo. Bien, supongo que tendré que lidiar con eso. Masatsugu estaba a punto de levantar su espada personal para encargarse del agresivo enemigo. Justo cuando tomó la empuñadura de Aizumi no Kami Kanesada, escuchó la voz de un aliado. Mi apelación de Onikiri Yasutsuna. Espada incisiva de renombre universal. Golpeando con las espuelas a su guiberno para volar a toda velocidad, Akigase Rikka cargó contra la legión británica. Desenvainó su atesorada espada de pedigrí Genji que llevaba en su cintura y recitó el mantra de su arma heroica. Rikka también pretendía rebanar al soldado enemigo por su propia mano. Una línea ligeramente ondulada era visible en la espada de 77 centímetros. En términos de apariencia dignificada, Onikiri Yasutsuna era superior a Aizumi no Kami Kanesada de Masatsugu. Demuéstrale al mundo la hazaña marcial del cazador de demonios una vez más. La espada atesorada sin igual, Onikiri Yasutsuna, era precisamente la apelación heredada por Rikka. El caballero de la Liga estaba blandiendo su bayoneta hacia Masatsugu y Rikka como si estuviera cazando dos insectos voladores. El ataque de las legiones británicas funcionó. La gigantesca espada cortó el cuerpo del guiberno azul. El guiberno fue partido en dos de un solo golpe, pero el jinete ya no estaba montándolo. Exhibiendo una increíble habilidad para el salto, Rikka voló por el aire, blandiendo su atesorada espada de pedigrí Genji. ¡Ya! Rikka se apresuró a ir contra el caballero de la Liga con su máscara negra y la espada fácilmente pasó a través de la cara del enemigo. Este golpe combinó un salto espectacular con una excelente habilidad con la espada y poder físico. Herido mortalmente, el cuerpo gigante del caballero negro comenzó a caer, golpeando violentamente en la superficie del monte Shogun. El arma heroica, la famosa espada que había cortado a Sutendouji, el demonio de Oeyama, era una técnica mística de espada que le permitía a un humano cortar legiones por sí mismo. Sin embargo, al haber saltado en el aire, Rikka caería inevitablemente. Rikka-sama. Cuento con usted, Masatsugu Dono. Ninguno de los dos se enganchó en una conversación redundante. Masatsugu pateó el costado de su guiberno, el cual aceleró hacia donde Rikka estaba cayendo. Viendo que, la famosa espadachín y gobernadora general lentamente envainó su espada. Estaba sonriendo, estaba tranquila y confiada. 2 segundos después, Masatsugu liberó las riendas de sus manos y capturó a Rikka con ambos brazos. En otras palabras, la cargó como si fuera una princesa. Aún sonriente, Rikka envolvió sus brazos en la espalda y el cuello de Masatsugu. Superando la crisis magníficamente, los dos se vieron obligados a felicitarse a sí mismos. Parece que, debo agradecerte apropiadamente, Masatsugu Dono. No, eso no será necesario. Soy el que debería agradecerte. Intercambiando elogios, se vieron a los ojos. Masatsugu sentó a Rikka frente a él, convirtiendo su contacto físico instantáneamente en un abrazo. La noble hija de la casa gobernante se sentó de lado en la silla de montar, apoyándose en el pecho de Masatsugu. Masatsugu Dono. Rikka estaba presionada contra el cuerpo de Masatsugu. A través del uniforme militar, Masatsugu pudo sentir su suavidad y calor. Era principios de invierno y la región al pie del monte Shogun en Hakouni estaba a una justamente gran altitud. Además, ese no era un día soleado y los dos estaban en el aire, montando un guiberno. Naturalmente, el viento estaba bastante frío. El cuerpo helado de Masatsugu lo estaba aún más. Por otra parte, el cuerpo de Rikka estaba bastante caliente, el simple hecho de abrazarla era bastante agradable. Los cuerpos de los Chevaliers eran así. Fortalecidos con el fluido ectoplásmico diariamente, sus cuerpos eran extremadamente saludables. No había ninguna preocupación por la hipotermia incluso aún en circunstancias como estas. Rikka misma estaba vistiendo su uniforme militar normal sin ninguna ropa de invierno. Cuando se reabastecía fluido ectoplásmico a través del abrazo, la otra parte estaba obligada a desvestirse. Sin embargo, a pesar del uniforme militar, Masatsugu fue capaz de obtener calor substancialmente. Oh, perdóneme. Rikka volvió a sus sentidos y apresuradamente desabrochó los botones superiores. ¿Qué sucede, Rikka Dono? Por favor, perdone mi negligencia. En esta situación, la etiqueta dice que debo hacer esto, ¿no es así? Rikka probablemente estaba tratando de exponer más de su piel. Desabrochó la mitad de los botones de la chaqueta de su uniforme y su blusa. Por supuesto, esto no tenía sentido a menos que las partes con contacto directo estuvieran desnudas. Sin embargo, Masatsugu sonrió. Fue capaz de admirar el escote expuesto. ¿Esto es insuficiente? No, para mí esto es verdaderamente maravilloso. Estoy tan orgullosa. Rikka sonrió desde su corazón y abrazó el cuello de Masatsugu fuertemente. Su hermoso cabello negro desprendía una fragancia deliciosa.
Sentados en la silla de montar juntos, murmurando en sus oídos, este era un placer diferente. A través de su abrazo mutuo, Masatsugu se llenó de fluido ectoplásmico. Todo esto fue gracias a que Rika compartió su calor con él. Vamos, mis hombres. Después, Masatsugu dio una orden. Les estaba diciendo a las canesadas que luchaban desesperadamente en el cielo sobre el monte Sogun, que arrastraran sus fatigados cuerpos para enfrentar a los caballeros de la liga. Además, esto incluía a las canesadas que habían fingido estrellarse y habían volado hacia las montañas. Habían sido impactados por las flechas inglesas, pero no al punto de ser una herida grave. Algunas de esas heridas no los privaban de poder combatir. Había más de 200 canesadas en esta situación. Sentadas o acostadas, habían estado descansando en el monte Sogun. Uno de los propósitos de esto era que regresarían al campo de batalla una vez que Masatsugu se reabasteciera de fluido ectoplásmico. El otro era hacer que los británicos cometieran un error y pensaran que llevaban la ventaja, a pesar de que la situación no era tan buena en realidad, provocando que atacaran obstinadamente y de esta manera regresarles el golpe en el momento oportuno. El gibierno de Masatsugu y Rika estaba volando en una de las pendientes del monte Sogun. Por todas partes, las legiones rojo-púrpura estaban usando sus espadas como bastones para levantarse. Los ojos detrás de sus máscaras tenían un ardiente espíritu de lucha y sed de sangre. De los que se habían estrellado en la montaña, más de la mitad se estaban haciendo los muertos. Este método era un poco turbio, o bueno, más o menos, pero jugar limpio era un lujo en tiempos de guerra. Masatsugu sonrió tranquilamente. Después de todo, su ejército había gastado mucha energía para mover al Tintegel antes de la batalla. Soldados, los primeros 10 minutos del contraataque son los más cruciales. No hay necesidad de luchar con todo. Mejor, quiero que cada uno de ustedes mate a más de un caballero negro. Masatsugu son más como un líder criminal incitando a los amotinados que un general dando órdenes a sus tropas. Esas palabras tranquilas hicieron que el espíritu de luchas de las canesadas brillara con intensidad. Luchen por 10 minutos con la infalible intención de matar, la batalla definitivamente se volverá a nuestro favor, vayan. De regreso al cielo sobre el monte Sogun. Hasta un par de minutos antes, las legiones rojo-purpuras estaban todas cansadas. En un estado de carencia de fuerza, las canesadas apenas si se podían mantener a la par de los caballeros de la liga en una batalla caótica. Sin embargo, ahora estaban recuperando energía gradualmente. Blandiendo sus espadas japonesas, sus movimientos por todo el campo de batalla habían recuperado su agudeza original. Además, sus números claramente se multiplicaron. Menos de 150 kamuis rojo-púrpura quedaban hacía unos minutos. Ahora, el príncipe negro y Morrigan contaron de nueva cuenta usando ondas noéticas. Príncipe, el enemigo se reforzó. En este momento, los rojo-purpuras son 301 unidades. En lugar de haber sido refuerzos, simplemente fue que fingieron estar muertas. Su objetivo es provocarnos para avanzar obstinadamente, para así realizar un contraataque para regreso potente a la batalla. Eduardo le explicó a Morgan. Los refuerzos rojo-purpura estaban volando desde el monte Sogun para unirse a la batalla aérea como si nada hubiera pasado. Estos refuerzos no eran una fuerza de emboscada colocada en el lugar de antemano, sino que, eran legiones que habían estado demasiado cansadas para luchar y se estrellaron en las montañas, antes de resucitar una vez más. Porque de otra forma, el ojo clínico de Eduardo hubiera visto su deliberado acto de hacerse los muertos. Estoy suficientemente seguro de que Tachibana Dono ha usado algún método para reabastecer a sus legiones con fluido ectoplásmico durante la batalla. Creo que esto debe ser un efecto de su arma heroica. ¿Sin necesidad de regresar al santuario acuático? Supongo que era una posibilidad que ocurriera en la lucha contra mi tío. Ahora, parece que no hay duda. Se atrevió a presionar a sus tropas hasta el límite solo porque posee un arma heroica como esa. Incluso al punto de usar a soldados cansados como carnada, así que era naturalmente para provocar al enemigo para que se equivocara en su juicio sobre el estado de la batalla. Sentada en el hombro de Eduardo, la muñeca de Morrigan estaba sin palabras ante la sorpresa. Sin embargo, ella era el mejor espíritu del Imperio Británico, después de todo. Morrigan inmediatamente recobró el control de sus pensamientos y le preguntó a Eduardo. Así que, príncipe, ¿qué contramedidas debemos tomar? No hay necesidad de contramedidas especiales. Todo lo que necesitamos hacer es seguir luchando. Eduardo dijo tranquilamente. No olvides que los caballeros de la Liga son la élite de la élite. No sería una exageración llamarlos el ejército más fuerte de Bretaña. Ten fe en ellos. Eduardo cerró su puño como si tratara de contener su agitación. De hecho, la marea se ha calmado en estos 10 minutos. En este momento el enemigo lleva la ventaja.
Debemos hacer uso del autocontrol por ahora, y luego contraatacar en el momento oportuno, es el destino que la victoria sea nuestra. La muñeca de 30 centímetros de Morrigan estaba bastante sorprendida. Eduardo le dijo. En verdad, de hecho yo también tengo una carta del triunfo capaz de darle energía a las tropas cansadas. ¿Carta del triunfo? De hecho, es casi hora de invocarlo. Escúchenme, leones negros del orgullo de Inglaterra, por este medio les ordeno que desobedezcan los ideales caballerescos. Recitando este ominoso mantra, el príncipe negro liberó el poder de un arma heroica considerada un tabú. El tono de su voz era solemne, como si fuera un hombre devoto del clero. El camino al reino de Dios solo se abre a aquellos que dejan a un lado su identidad humana y regresan a ver bestias. Caballeros de la Liga, por este medio les autorizo que muestren sus rostros ocultos. Eduardo el Príncipe Negro era elegante como persona y extremadamente caballeroso. Pocos discutirían la veracidad de este hecho. Dejando de lado su defecto de falta de seriedad, siempre se apegaba a una estricta disciplina, esforzándose por el ideal caballeresco, sin hacer excepciones en la forma en que trataba a sus subordinados más cercanos. Por lo tanto, el prestigio de los caballeros negros y de la Orden de la Liga estaba impecable en Bretaña. La vida de Eduardo estaba llena de la gloria de la victoria. Además de su habilidad como comandante, sus cualidades y principios como caballero eran aún más fascinantes. Se moría de arrepentimiento solamente por la enfermedad ya que nunca enfrentó la derrota en las manos de nadie. Era virtualmente un general invencible con un gran prestigio. Se le podía llamar un genio o héroe cuyo carisma trascendía el tiempo. Sin embargo, ¿eran suficientes estas características para asegurar su reputación sin derrota? La guerra era un mundo cruel lleno de sangre, violencia, impulsos asesinos, maldad y odio. Llevar a cabo una guerra requería fondos militares masivos. Los soldados debían ser pagados, a diferencia de las legiones modernas. Durante la era medieval, no. Había una carta de caballería que estableciera reglas universales para facilitar la tranquila operación de la guerra. Bajo esas condiciones, el terror y la violencia eran esenciales para conquistar los territorios enemigos. El dinero y los suministros también eran confiscados de los campos de batalla. Siendo tan capaz como lo era, a pesar de eso, Eduardo no podía escapar de esas realidades de la guerra. Confrontado con dichas situaciones, él era un hombre que afrontaba la realidad. Muy consciente de que ese comportamiento se alejaba de sus ideales, no tenía temor de ensuciar sus manos. Eduardo el Príncipe Negro era indudablemente un héroe de Inglaterra. Sin embargo, para la gente de Francia, él era el comandante en jefe de los invasores, el que ordenó la matanza y el saqueo, y el Chevalier de Noir que hacía masacres de vez en cuando. Eduardo seguido reflexionaba sobre su apodo. Al menos esto es bastante mejor que ser llamado el Príncipe Blanco. Él casi siempre murmuraba esto como una burla a él mismo y un recordatorio, teñido con cierto arrepentimiento. Él no creía que era una persona impoluta, pero su nivel de conciencia era debatible. En cualquier caso, produjo la misteriosa razón por la que la palabra negro estuviera en el apodo de Príncipe Negro. Ahora, su ejército se volvió loco en el campo de batalla de Jacouni, produciendo un ambiente de noesis roja como reminiscencia del color de la sangre. Mi guardia personal, impresionante como siempre. Enfrente del Príncipe Negro, los caballeros de la Liga comenzaron a enfrascarse en una cruel carnicería. Uno de los caballeros de la Liga hizo 2 disparos consecutivamente a quemarropa y luego tomó la cabeza de la centuria que no pudo luchar más, aplastando el cráneo del enemigo con su mano izquierda. Otro caballero asaltó a un camuy por detrás, y luego pateó el cuerpo que estaba a punto de estrellarse. Otro más, cegó a un camuy cortando sus ojos y luego apuñaló las entrañas del enemigo cerca de 10 veces. Una canesada que perdió 2 brazos e incapaz de luchar, batalló para continuar en el aire recibió disparos de 2 caballeros de la Liga, volviéndose queso suizo. La matanza era de grandes proporciones. En el campo de batalla, la carnicería tenía lugar en todas partes. Sin embargo, la violencia empleada por los caballeros de la Liga estaba yendo demasiado lejos, cayendo en la locura. No era una exageración decir que estaban intoxicados por tomar parte de un baño de sangre. Esto estaba muy alejado de su comportamiento habitual. Los caballeros de la Liga eran siempre elegantes, igual que su comandante. Aún en el campo de batalla, levantaban sus bayonetas con gracia para disparar en perfecta sincronía para exhibir una espectacular puntería. En este momento ese comportamiento no podía ser visto por ningún lado. Escuché de esta arma heroica. Chevalier de Noir, solo el nombre. Dijo la muñeca poseída por el espíritu Morrigan que estaba en el hombro de Eduardo. Permaneció en calma, pero la vista de la pelea encarnizada de los caballeros de la Liga fue demasiado perturbadora, era totalmente imposible desviar la mirada. En la base de datos compartida de la milicia, hay registros sobre ti, príncipe.
Fue bastante extraño que estuviera registrado solo el nombre de esta arma heroica, no había una descripción detallada. Siempre me pareció increíble. Lo borré, porque no vale la pena que esté registrado. De todas mis armas heroicas, esta es la más simple y la más aburrida. En consecuencia, en ocasiones el efecto es intenso, o, mejor dicho, demasiado intenso. Por efecto, quieres decir. Justo lo que sospechas, significa ordenarles a los caballeros que luchen como desquiciados, y que hagan una carnicería. Esto aumenta su poder de combate un 20%, pero la desventaja es que están limitados a acciones crudas. A menos de que retire la orden, ellos continuarán luchando con todo su poder hasta que se les acabe el fluido ectoplásmico. A pesar de tener una abrumadora ventaja, Eduardo no parecía para nada emocionado. Como el comandante de las tropas, usar esta arma heroica necesitaba cuidado extra. Obligado a adherirse obedientemente al camino verdadero del caballero, se advirtió a sí mismo que este era un poder tabú. Cuando la batalla gradualmente se estancaba o estaba a punto de volverse amarga, esto podría ser considerado como una potente droga que producía un efecto intenso si se administraba en el momento correcto. ¿Y ahora qué? Tachibana Dono. El formidable adversario de Eduardo estaba en esta batalla de derramamiento de fluido ectoplásmico. Llamando al enemigo al cual no podía ver, murmuró. Si se trata de tácticas para obtener la victoria o de armas heroicas, creo que he usado todo perfectamente. De aquí en adelante todo lo que puedo hacer es creer en mis caballeros. ¿Tienes la habilidad para revertir esta situación? He tomado prestadas todo tipo de armas para luchar contra el príncipe negro. Montando su guiberno, Masatsugu habló tranquilamente. Tocó la empuñadura de Aizumi no Kami Kanesada en su cintura. Y pensar que, a este punto, el enemigo haya sacado un arma aún más problemática. Además, todas sus armas son propias. Los arqueros de Cressy, los escudos sagrados de la Orden de la Liga, un arma heroica mortal que incita a la matanza. Cada arma heroica perteneciente a Eduardo el Príncipe Negro tenía un poder excepcional. También simbolizaban los grandes logros militares de este hombre en el pasado. Grandes logros militares a la par de un extraordinariamente talentoso general. Virtualmente, Eduardo no tenía puntos débiles. En términos de habilidades como general, el corazón de león era inferior al Príncipe Negro. Ese príncipe realmente es un hombre notable. Masugo alabó generosamente a su enemigo. Estaba montando un guiberno junto con Rikka, apenas a 100 metros del campo de batalla que estaba resultando en una matanza. Volando por el cielo, estaban viendo la batalla desordenada desde fuera. La coalición de Roma y Tecado le estaba haciendo frente a la orden de caballeros negros que se había vuelto demente. Cada 4 o 5 segundos, una canesada, una centuria o un Kamui resultaba herido, esparciendo fluido ectoplásmico azul en el proceso. Muchas de esas heridas eran mortales, causando que se estrellaran en el suelo. La situación desfavorable dentro de la batalla era claramente visible. Lo que sigue es una ardua batalla para ver qué tropas son más fuertes. Masatsugu analizó la situación. Él no pensaba que su ejército hubiera llegado al límite, sin embargo, era verdad que estaba en un difícil predicamento en esta batalla. Habían sido difíciles desde un principio y ahora los caballeros de la Liga habían obtenido un poder aún mayor volcándose en una lucha asesina. A menos que se le ocurriera una solución para hacer frente a esta amenaza, la derrota estará sellada. Rikka Dono, tendré que molestarla para que me acompañe un poco más. No estoy seguro de hasta dónde mis habilidades puedan llegar, pero a pesar de eso, todo lo que puedo hacer ahora es luchar hasta el amargo final. ¿Es verdad eso? Apoyada en el pecho de Masatsugu, Rikka preguntó desconcertada. Sentada de lado en la silla de montar, miró hacia atrás. Con su cuerpo y rostro orientados hacia Masatsugu, hizo una mirada traviesa. El Tachibana Masatsugu que conozco es alguien que nunca perdería contra el príncipe negro. Durante los pasados 2 meses he observado tus batallas con mis propios ojos. Rikka vio a Masatsugu a los ojos y dijo. Me atrevo a afirmar que no perderás contra ese inglés por ningún motivo. ¿Eh? Bueno, el enemigo es excepcional, Masatsugu Dono, pero tú eres igual, ¿no es cierto? Pero, además, él tiene el vergonzoso título de príncipe, así que definitivamente tú tienes la ventaja aquí. Yo muy bien pude haber sido príncipe en mi vida anterior, ¿sabes? Simplemente, a juzgar por tu carácter Masatsugu Dono puedo conjeturar de que eres una persona común, ¿no es así? Bueno, ahora que lo dices, yo también siento lo mismo. Usando el nombre y título de mi reverenciado Hijikata Toshizo heredaste la buena fortuna del señor Hijikata en la batalla, lo cual eleva tus posibilidades de obtener la victoria sustancialmente. Además, ¿qué importa si es un arma prestada? No hay nada de malo con eso. Pedir prestado algo en el momento en que es necesario es más lógico que prepararlo por tu cuenta, ¿cierto? Sí, y es también más fácil y más útil. Masatsugu sonrió complacido.
Rika respondió con otra sonrisa. Ser aliados significa más que luchar uno junto al otro. En tiempos de adversidad, también tienen que cooperar y ofrecerse aliento mutuamente para reducir la carga del otro. Pero lo más importante, Masatsugu fue sacudido por un pensamiento sincero. Tal vez sea irrespetuoso de mi parte decir esto, pero Rika Dono en verdad es una mujer bastante buena. Escuchar eso de ti, increíblemente, no se siente mal para nada. El valiente y la doncella feroz se sonrojaron ligeramente. Techibane Masatsugu estaba seguro de que era el primer hombre en ver una expresión como esa en el rostro de Rika. Sintiéndose profundamente satisfecho, procedió a decir de repente. Hace algunos días, recordé un poco de mi pasado. Solía tener un aliado en aquel entonces. No estoy seguro de los detalles, pero, como soldado y como hombre, él era un héroe no menos grandioso que el príncipe Eduardo. ¿Eran él y tú, hermanos de armas Masatsugu Dono? Sí, fuimos hasta el fin del mundo juntos, luchando duro por nuestro señor feudal. Y ahora, es más que suficiente para mantenerte a mi lado, Rika Dono. Así que, ¿qué importa si es un arma prestada? Masatsugu sonrió otra vez. A él en verdad le gustaban esas palabras. Su mejilla se contrajo un poco cuando volvió a sonreír. Con aliados tan confiables a su lado, prontos para extender una mano amiga en los momentos de necesidad, no tenía ninguna necesidad de preparar algo. En este momento al lado de Masatsugu, cuya identidad era desconocida, había una chica bastante confiable. Masatsugu miró con afecto a Rika y ella le respondió modestamente. Instantáneamente, Masatsugu tuvo un presentimiento extraño. Normalmente, él alcanzaba solo cierta temperatura en su cuerpo cuando se reabastecía de fluido ectoplásmico, pero increíblemente, ahora sentía que su sangre hervía. Esto no era una metáfora. Él en verdad se sentía caliente e incómodo, como si la sangre en sus venas y arterias hubieran llegado al punto de ebullición. Masatsugu Dono, ¿qué es esto? Rika también estaba sorprendido. Cerca de él, se dio cuenta de este cambio también. No pudo hacer más que palpar el brazo y la cara de Masatsugu para confirmar la temperatura. Después, sus ojos se abrieron enormemente y vio directamente a Masatsugu. Él la tomó en sus brazos y dijo: Rika Dono, ¿escucharías amablemente mi petición? Ciertas palabras surgieron en la mente de Masatsugu. Armas prestadas. Momento de necesidad. Aliado. El calor de la sangre. Fragmentos de recuerdos. El mejor amigo que extrañaba mucho. En ese momento, cada gota de sangre del cuerpo de Masatsugu estaba llena de energía espiritual poderosa. Su sangre también estaba inquieta. Masatsugu sabía que esas eran las señales del despertar. La situación era idéntica a cuando sus poderes como Chevalier despertaron. Determinación por el futuro, trabajando en conjunto con un medio ambiente místico y condiciones propicias, habían llevado a un cambio revolucionario. Por favor, conviértete en mi aliada, júralo por la sangre. ¿Aliada? Cabalgando conmigo hasta el fin del mundo, compartiendo la misma presa y compartir su carne. Compartiendo la gloria y la caída, sin importar la victoria o la derrota. Una relación que nos hace hermanos y amigos al mismo tiempo. Masatsugu enrolló su manga derecha. Mordió ligeramente su muñeca. La sangre brotó en donde lo hizo. La herida quedó frente a la mirada de Rika. Si tienes la voluntad de aceptarlo, tú y yo todavía podemos avanzar. Es seguro. Masatsugu Dono. Rika lentamente se acercó aún más. Se acercó a la herida en la muñeca de Masatsugu. De hecho, la respuesta había sido decidida desde hacía mucho tiempo. Akigase Rika nunca se rehusaría, por lo tanto, los dos se convertirían en verdaderos aliados. Los temblorosos labios de Rika tocaron la herida y luego succionaron un poco de sangre. Sin embargo, esto no era suficiente. Rika comprendió eso. Succionó más fuerte, probando el sabor de la sangre fresca. La sangre de Masatsugu estaba en su lengua y esparcida por toda su boca. Después, usó su lengua para lamer la sangre de su muñeca en repetidas ocasiones. Los movimientos lentos y suaves de su lengua eran como si acariciara la herida. Masatsugu se dio cuenta de que su sangre y el lazo místico del destino residían dentro de ella. ¿Qué es esto? Es más que suficiente. Gracias, Rika Dono. La chica de la nobleza estaba viendo a Masatsugu con sus labios húmedos y rojos. Por supuesto, era precisamente por la sangre de Masatsugu. Bastante agradecido por la devoción de Rika, Masatsugu accidentalmente hizo algo impertinente. Se acercó a Rika inadvertidamente y la besó en los labios. Ah. Había un sabor a óxido en sus labios, era el sabor de la sangre de Masatsugu. Apasionadamente, ella lamió y probó ese sabor. Con sentimientos de gratitud y afecto, Masatsugu selló los labios de Rika, usando su propia lengua para retirar la sangre. El impertinente comportamiento de Masatsugu no se detuvo ahí.
Incluso metió su lengua dentro de la boca de Rika, buscando la lengua de ella para jugar. El sabor a sangre estaba en la punta de su lengua también. Justo después, liberó a Rika y ella murmuró tímidamente. Al hacer esto me metes en un gran problema. Mis disculpas. Lo juro por lo que más me importa que no lo volveré a hacer. Eso también me causaría un problema. El dilema viene por mi posición como gobernadora general, pero a nivel personal, yo. El tono en la voz de Rika era remilgado. Era la primera vez que la escuchaba con ese tono en su voz. Masatsugu se acercó y de nuevo la besó. La princesa Chevalier, cuya habilidad con la espada era igual a la de cualquier hombre, lo aceptó orgullosamente. Los enloquecidos caballeros de la Liga habían superado a los otros 3 tipos de legiones por más de 10 minutos. Estas legiones se redujeron en número. Los caballeros negros británicos continuaban siendo los más numerosos, teniendo un total de 700 en total. Por otro lado, las canesadas con sus quetanes desenvainadas fueron reducidas a 240. Defendiéndose, las centurias solo tenían 170. Los camuis estándar liderados por Rika eran 60. En total, la coalición de Roma y Tecado apenas alcanzaba las 400 unidades. Atascados en una batalla desordenada, la diferencia numérica había sobrepasado los 200. Además, empoderados por el arma heroica de la matanza, los 700 caballeros de la Liga habían alcanzado claramente un nuevo nivel de poder. A este paso, el Imperio Británico seguramente ganaría. El estado de la batalla se había definido en su mayor parte. Inesperadamente, las señales de fuego para un contraataque se habían encendido en el ejército de la coalición también. El fuego se originó en Akigase Rika y en las legiones bajo su mando. Los restantes 60 camuis brillaron con una luz azul. La radiación de la poderosa Noesi se había vuelto visible. Montando el guiberno de Masatsugu, la Chevalier Rika dio órdenes desde la lejanía. Saquen sus arcos. Con un brillo azul, los camuis obedecieron las órdenes de Rika y se prepararon para atacar. Ya no tenían bayonetas en sus manos. En lugar de eso, cada uno de ellos estaba equipado con un pequeño arco café amarillesco, el cual parecía que estaba hecho de una madera extremadamente resistente. Los arcos ingleses largos eran muy grandes y comparables con los de los caballeros negros en peso. Los arcos de los camuis eran casi de la mitad de tamaño. Poniendo flechas de luz de color azul en las cuerdas de sus arcos pequeños, tensaron dicha cuerda hasta el límite, listos para liberar las flechas. Los 60 camuis liderados por Rika estaban esparcidos por todo el campo de batalla. ¡Disparen! La gobernadora general dio la orden rigurosamente y su ejército entero disparó al unísono. Todas las flechas dieron en el blanco, golpeando a las tropas enemigas en sus órganos vitales. Las flechas de luz azul impactaron los puntos débiles de los caballeros de la Liga como lo eran sus cascos, máscaras, cuellos, los huecos en sus armaduras, el pecho, la espina dorsal, etc. Naturalmente, 60 legiones británicas recibieron las flechas. Los arqueros japoneses dispararon y se prepararon una vez más, jalando la cuerda de sus arcos café amarillesco hasta el límite. Se les ordenó. ¡Disparen otra vez! Rápidamente, otros 60 caballeros negros se convirtieron en cadáveres. Uno tras otro, los caballeros negros se estrellaron en las cumbres del monte Shogun. Aunque los arcos no podían disparar tan rápido como lo haría un rifle, seguían siendo proyectiles con un poder superior. Una perfecta puntería se causaba el efecto de un disparo, un muerto. No perdían contra los arcos largos ingleses para nada. ¡Qué arcos y flechas tan precisos! Rika murmuró sorprendida. En este momento, 60 camuis estaban disparando flechas en medio de la caótica batalla. A menos que estuvieran en un rango de distancia corto y fuera imposible fallar, las otras legiones no dispararon por miedo al fuego amigo. Sin embargo, los camuis de Rika valientemente dispararon sus flechas, siempre alcanzando su objetivo a pesar de la distancia. Así que esta es tu segunda arma heroica, Masatsugu Dono. Es un arma heroica que nos pertenece a mí y a mi mejor amigo de mi vida pasada. Tomando prestadas las tropas de mi aliada en esta vida, he logrado replicar el poder de ese hombre. Así que tu mejor amigo era un arquero increíble, ¿eh? De hecho, Masatsugu solo tenía un vago recuerdo. Ambos, su amigo y él, cuyo apodo no recordaba, eran generales del mismo nivel, al igual que arqueros famosos llamados los dioses del arco. Él y yo éramos perros que servíamos al mismo amo. Solíamos cabalgar por los campos de batalla. Juntos. Ya veo. Así que él era el perro de 2 cabezas. Este título les pertenecía a ustedes dos, y ahora nos pertenece a ti y a M. Akigase Rika. Estoy bastante seguro de que la suerte de Tachibana Dono no se ha acabado. Wei Ching sonrió y murmuró para sí mismo. Justo ahora, las legiones tipo Kamui del Imperio de Japón se había equipado a sí mismo con arcos. Hasta ahora,
habían estado sus bayonetas con la habilidad que daba la experiencia. Después de cambiarlas por arcos café amarillescos, su poder de combate era casi divino. Con el 100% de puntería, arrojaban incomparablemente poderosas flechas. Atestiguando el poder excepcional de las flechas, los enloquecidos caballeros de la liga comenzaron a agitar sus rifles para bloquearlas. Incluso, algunos de los caballeros negros llegaron hasta el extremo de tratar de esquivarlas. Como resultado, la velocidad de muerte de estos se redujo. Sin embargo, la puntería precisa de los Camuy seguía siendo una gran amenaza. Golpeados en sus extremidades y en sus puntos vulnerables, las legiones británicas estaban lidiando con un serio peligro. Algunos de los caballeros cargaron contra ellos, tratando de evitar que dispararan sus flechas. Trataron de disparar a quemarropa o de usar la confusión para matar a dichos Camuys. Afortunadamente, las canesadas rojo-púrpuras se apresuraron a ayudarles. Bloqueando a los caballeros negros enloquecidos, emplearon las ketanes y el estilo de espada japonés para cortar a través de la armadura negra de los asesinos. En medio de la batalla desordenada, los Camuys no olvidaron demostrar su divina puntería. Incluso cuando la afamada espada de los canesadas y la bayoneta de los caballeros de la liga estaban en medio de un concurso de fuerza, los arqueros japoneses azules no temieron herir a sus aliados por accidente. En una situación como esta, los cascos de las legiones rojo-púrpura estaban casi tocando los cascos de los caballeros negros. Sin embargo, las flechas de los Camuys impactaron en las sienes de los caballeros de la liga con una puntería infalible. Si se hubiera desviado algunos centímetros, podrían haber impactado a un soldado amigo. Las canesadas y los Camuys unieron fuerzas en una fantástica coordinación. Incluso el curtido veterano Wei Qing estaba bastante impresionado. Sonriendo, ordenó a sus centurias que atacaran con todo. Había llegado a la conclusión de que era la oportunidad perfecta para romper el espíritu del ejército británico. Finalmente, el rumbo de la batalla comenzó a cambiar. El aura roja como la sangre de los caballeros de la liga había desaparecido. La terrible arma heroica había sido interrumpida, porque el príncipe negro gritó que luchar tranquilamente sería más ventajoso. De hecho, el ejército británico tomó algo de distancia de la coalición de Roma y Tecado. Después de hacerlo, los caballeros de la liga hicieron una formación cuadrada, brillaban por las partículas blancas de la barrera protectora. Los Camuys dispararon flechas para atacar la defensa segura del ejército británico. Definitivamente, cumpliendo con su función, la barrera protectora neutralizó las flechas. A diferencia del arco largo inglés, las flechas de los Camuys no pueden penetrar las barreras, dijo Wei Qing después de comprender la diferencia entre ambos tipos de arco. Un nuevo ejército llegó al cielo sobre el monte Shogun. Cerca de 40 legiones del ejército provincial de Tekadou se había apresurado desde el sur, actuando como refuerzos. Manteniendo una formación esférica, se trataba de los Kurou Hogan, otra variante de Kamui pero con cabezas alargadas. Oni-sama, Rikka-sama. Gracias por aguantar. Finalmente llegué. Su comandante, Techibane Hatsun, los acompañaba, montando un guiberno azul. Esta chica también era la hermana menor de Techibane Masatsugu el resucitado. Ya recuerdo, es el ejército que estaba invadiendo la puerta de Susaku, ¿verdad? El príncipe Eduardo frunció el entrecejo con duda. Justo había escuchado el reporte de Morrigan en el que se informaba que un ejército de Camuys con cabezas alargadas habían llegado al campo de batalla. Esta revelación sorprendió mucho a Eduardo. Antes, cuando las legiones del ejército de Tekadou lanzaron un feroz ataque con arcos, el príncipe Eduardo solamente dijo, ya veo, tranquilamente. Se esperaba que Masatsugu tomara ciertas medidas para la resistencia. Tal vez Eduardo estaba también celebrándolo por dentro. Después de eso, el príncipe negro tranquilamente observó el arma heroica del arco del enemigo. Liberando a los caballeros de la Liga del Estado del arma heroica, Chevaliers de Noir se preparó para reagruparlos. En este momento, había estado pensando por unos segundos con una mirada perturbada en su rostro. Morrigan, ¿alguna noticia de la puerta de Susaku, de las fuerzas de defensa del segundo fuerte tutelar? Solo una. Esencialmente las defensas no pueden soportar más y están a punto de retirarse. Eso explica por qué un ejército pudo venir a reunirse con Tachibana Dono. Esto está adelantado en el itinerario, no menos de una hora. Antes de la batalla, el príncipe Eduardo había dado una orden. Que cada ejército debía mantener su defensa en su respectivo fuerte tutelar por 2 horas. Aguantar por 2 horas no debía ser un problema. Eso fue lo que Eduardo pensó. Tenía la intención de derrotar a Techibane Masatsugu en 2 horas y pudo apresurarse a los 4 fuertes tutelares para ayudarles en la defensa. No esperaba que sus cálculos fallaran. Y pensar que el príncipe negro Eduardo, cuyas misteriosas predicciones parecían científicas, había fallado en sus cálculos. Solo puede haber una posible razón.
El talento excepcional de esa princesa sobrepasó las expectativas de Eleanor. Así que eso fue lo que pasó. La muñeca de Morrigan estaba sentada en el hombro del príncipe negro. A pesar de su tamaño, estaba equipada con un set completo de funciones no éticas. Al darse cuenta de que había un mensaje, se lo comunicó inmediatamente al príncipe negro. Mensaje del tercer fuerte tutelar, el teniente coronel Grayson de la Puerta de Byakko. Sabiendo de la caída de la puerta de Suzaku, ha hecho una sugerencia. Dilo. Por favor, mueva su ejército al tercer fuerte tutelar para recuperarnos. Una vez que el reabastecimiento de fluido ectoplásmico esté completo, enfréntese con el enemigo una vez más. La puerta de Byakko no es definitivamente el lugar, incluso si hiciéramos la retirada. Morrigan se mantuvo al margen. Eduardo dijo tristemente. Parece que esta batalla se acabó. Infórmale a todas nuestras fuerzas que estamos abandonando la defensa de Hakouni para tomar una nueva posición. Déjame ver, nos dirigiremos hacia Tsumi. Príncipe, se está retirando. Sí. A este paso, nos tendremos que rendir o seremos eliminados en el monte Shogun. Un resultado inevitable se dará a menos que no apresuremos a escapar mientras aún tengamos la energía para hacerlo. El aristócrata inglés habló con desagrado. Fue mi error. Me concentré demasiado en Tachibana Dono. Fallé en tomar precauciones contra esa dama feudal. Dejemos que esta derrota sea un castigo para mi falla. Sábado, noviembre de 1922, 4:13. El lugar estaba muy cerca de la costa sur del lago Asien Hakouni. Hoy, el cielo no había estado muy despejado, pero la pesada capa de nubes finalmente se disipó y dejó ver los rayos del sol. Sin embargo, el sol estaba a punto de ponerse. En el techo de la Torre de Protección Nacional, Fujinomi Yashiori miró al cielo anocheciendo. Esta torre estaba situada en el segundo fuerte tutelar, la puerta de Suzaku. El genio vestido con kimono, Rindou Sensa, estaba esperando a un lado de Shiori. Sobre sus cabezas, bien hecho princesa. ¡Qué encomiable! Solo ahora me atrevo a confesarlo. De hecho, estaba muy preocupada de que fallara al dominar esto. Un gran fénix con una envergadura de 70 metros se había manifestado en el cielo. Con un brillo dorado, el fénix era una de las 4 divinidades fusionadas de los 4 dioses. Después de romper el control de Morgan Le Fay, el fénix ya no tenía 3 ojos, su maestro era Fujinomi Yashiori, la princesa imperial de Japón.